durante los meses de junio, julio y agosto, pasé muchos veranos calurosos de mi infancia en la casa de mi abuela, más al oeste en la isla de Cape Breton. El bosque era abundante, las llanuras eran de un verde vibrante, y la casa de mi abuela era una vieja y destartalada construcción de 2 pisos que se había edificado en algún momento de los años 50 y parecía no encajar. A pesar de sus deficiencias, los veranos de mi infancia que pasé allí fueron de los mejores que he tenido. No había otros niños con quienes jugar en varios kilómetros hacia el pueblo, pero encontraba mi propia diversión corriendo por los campos de hierba y oliendo las flores en el jardín de mi abuela. Todavía puedo recordar el aroma de los muffins de caramelo de mi abuela flotando por una ventana abierta, dulces y celestiales, llamándome a entrar. Aún recuerdo el sonido de las cigarras y una cálida brisa acariciando mi piel. Recuerdo el rostro de mi abuela, mirándome desde debajo del escalón del porche, sonriendo con todos sus dientes y llamándome a entrar. Había muchas reglas en la casa de mi abuela, como no correr dentro de la casa con los zapatos puestos y no jugar en el jardín. Algunas de ellas no tenían sentido para mí. Como cerrar con llave las ventanas y puertas antes de dormir, aunque vivíamos a kilómetros de la civilización. Apagar la televisión a las 8 y estar en la cama a las 9 era lo peor en una noche sin escuela. Incluso había reglas no dichas, cosas de las que no preguntaba a mi abuela. Cosas como no dormir con los brazos y las piernas fuera de la cama. Cosas como revisar las ventanas y puertas 2 veces. Cosas como no cerrar del todo la cortina de la ducha, o esconderse debajo de las camas y en los armarios, o descolgar la cuerda del ático del clavo en el que estaba enrollada. Aunque algunas cosas eran extrañas, mi abuela era una mujer muy querida. Era delgada y su cabello era largo, brillando con un plateado brillante que parecía reflejar la luz de la luna. Aunque usualmente mantenía su cabello recogido en un moño apretado, haciendo que las líneas de preocupación en su rostro fueran prominentes. Cuando su cabello estaba suelto, podría haber sido llamada hermosa. Cuando mi abuelo estaba vivo, él la llamaba zorra plateada ya que una vez fue joven, hermosa y de temperamento rápido. Pero ella era la única que podía responder con algo ingenioso y astuto a uno de los comentarios de mi abuelo. La edad la hizo suavizarse. Sus hijos la hicieron emocional. El fallecimiento de mi abuelo la hizo triste y distante, pero nunca dudé de su amor por mí. Mi abuelo pasaba mucho tiempo en el oeste, por lo que sus visitas a casa eran raras, pero maravillosas. Mi abuela solía decir que le gustaba tenerme cerca cuando él se iba durante el verano porque la hacía sentir útil. Supongo que ahora que lo miro en retrospectiva, mi abuela solo sentía sola. Intentaré detallar los eventos que ocurrieron cronológicamente, pero era pequeño y he bloqueado gran parte de mi infancia aquí, con buena razón. Mi abuela vivía debajo de la casa. Nunca la vi irse a la cama ni una sola vez. Nunca pensé mucho en ello ya que era un niño grande que podía dormir solo en mi cama. Con mis cobijas arropándome y mis dedos y pies bien resguardados del borde de la cama. Sin embargo, hubo bastantes ocasiones en las que ella me visitaba desde la ventana. Parada en su jardín para susurrarme cosas detrás del vidrio. El rostro de mi abuela estaba pegado al cristal de la ventana, sonriendo con todos sus dientes. Sus manos en forma de cuenco alrededor de su cara para ver mejor adentro. Nunca lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? Solo era un niño con una abuela chiflada, y no había nada más que eso. Cariño, ¿puedes abrirme la puerta? Tengo un poco de frío aquí afuera, me dijo una vez, sus labios apenas moviéndose para pronunciar las palabras que decía detrás del vidrio. La ventana estaba lo suficientemente alta como para que pudiera ver justo por encima de su clavícula, pero podía ver que no llevaba nada puesto. Me reí con una risa infantil y le respondí algo como, eso es tonto, abuela. Tienes una llave para entrar. Entra antes de que te enfríes. Mi abuela no respondía después de esto, pero su sonrisa nunca se desvanecía. Ni siquiera por un segundo. Ella seguía de pie en lo que habría sido el jardín de mi abuela.
una de las cosas que mi abuela no me dejaba hacer. Aunque no me decía nada directamente, cada vez que me alejaba de la ventana, podía escucharla susurrarme cosas. No podía entenderlo, y pensé que podría haber sido solo tonterías. Pero no me daba la vuelta para mirarla. Me sentía incómodo enfrentándola por alguna razón, y me acostaba en mi cama, escuchando sus murmullos incoherentes hasta que me quedaba dormido. Se convirtió en una rutina. La escuchaba susurrar suavemente hasta que me dormía y por la mañana ella estaba en la cocina, haciendo el desayuno y pretendiendo que nada había pasado. Mi abuela me llamaba tonto cuando trataba de confrontarla al respecto. Me decía que tenía una imaginación vívida de la manera en que los adultos le dicen a los niños. Nunca volví a mencionar nada después de esto y era como un juego entre nosotros. Cada par de noches, mi abuela venía a la ventana y me pedía que la dejara entrar. A veces me decía que era un buen niño, y a veces me decía que era malo. Una vez, y solo una vez, vi su sonrisa desvanecerse de su rostro. Me había estado molestando cada noche desde que había comenzado este juego entre nosotros, y le pedía, le suplicaba, que simplemente se fuera y me dejara dormir. Pero estaba demasiado cansado para jugar, ya no quería más. No fue hasta que me molesté lo suficiente como para gritarle que me dejó solo por unos días, pero no por mucho tiempo. Ya te dije que no quiero jugar más. Solo entra tú misma y vete a dormir. Su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido, pero la mirada en sus ojos me incomodó. Esa noche no me susurró, pero cada pocos momentos me daba la vuelta y la encontraba observándome, frunciendo el ceño y mirándome fijamente. No sé cómo logré quedarme dormido. Pero recuerdo despertarme con el olor del tocino en la sartén y el sonido de mi abuela tarareando una canción. Una noche, decidí desbloquear la puerta a propósito. Esperé hasta que mi abuela se fue a la cama para deslizarme por el suelo frío, desenganchar los pestillos de la puerta principal y corrí a mi habitación para esperar bajo las cobijas a que mi abuela finalmente abandonara el juego. Esa noche no vino a la ventana. Entró por la puerta de mi habitación. Pude escucharla ponerse a cuatro patas. Pude escucharla arrastrarse por el suelo. Pude escucharla meterse debajo de mi cama y, esa noche, escuché un susurro desde debajo de mi colchón. Con mis oídos pegados a la cama y las cobijas cubriéndome la cabeza. Tengo hambre. Tengo tanta hambre. Puedo olerte. Me moví en la cama, con la espalda hacia la pared en la ventana. Ya no quería jugar este juego. Puedo oler tu hígado. La impotencia de saber que no había nadie a quien pudiera llamar, que me despertara de este mal sueño, fue una sensación que no quisiera experimentar de nuevo. Voy a meterme dentro de ti, pequeña bolsa de mierda. No puedo decirte qué más me susurró desde debajo de mi colchón. Bloqueé gran parte de ello, me acurruqué en mis mantas y me aseguré de que no hubiera partes de mí sobresaliendo antes de dormir. Puedo decirte que cuando abrí los ojos un poco, asomándome desde mis cobijas, pude ver los ojos de mi abuela observándome desde el fondo de mi cama. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado por el miedo, pero me quedé dormido y logré despertarme al día siguiente sin mi abuela observándome desde debajo de la cama. Si notó la puerta sin cerrar, no dijo nada. La mirada que me dio fue una curiosa de reojo mientras ponía huevos en mi plato, y puedo decir que le rompí un poco el corazón cuando le pedí ir a casa. Desde esa noche, hasta las siguientes noches antes de irme a casa, me aseguré de que la puerta estuviera cerrada 2 veces. Me visitó repetidamente hasta que me fui, y no miré la casa haciéndose más pequeña en el espejo retrovisor, sintiendo que si lo hacía, podría haberla visto observándome de vuelta. No volví a esa casa durante el verano. Mi abuela vino a visitar varias veces en mi casa, pero no había nada fuera de lo común, hasta donde podía decir. Las visitas nocturnas terminaron, y unos años después, a mi abuelo le diagnosticaron Alzheimer en etapa avanzada. Mi abuela y mi abuelo eran 2 de las personas más enamoradas que podrías haber conocido, sin ser excesivamente demostrativos.
Los besos furtivos de mi abuelo detrás de la espalda de los nietos y la sonrisa en el rostro de mi abuela cuando él le pedía café eran prueba de ello. Podía ver el dolor en su rostro cuando hablaba de cómo él había olvidado su nombre nuevamente ese día, o no podía recordar el nombre de sus hijos. Vi a mi abuela sufrir a través de la enfermedad de mi abuelo mientras él se deslizaba y finalmente se fue. Mi abuela murió un tiempo después de eso, conectada a tubos de hospital y siendo sarcástica con las enfermeras. Afortunadamente, nunca tuvo que experimentar el deterioro de su mente mientras el Alzheimer la alejaba de nosotros. Mi abuela era vivaz, hermosa, inteligente y un poco extraña. No fue hasta que volvimos a limpiar sus cosas de su casa que le pregunté a mi madre al respecto. Me contó muchas cosas que no me habrían contado de niño. Me dijo que mi abuelo era un veterano de guerra que se había casado con una chica mucho más joven que trabajaba en una floristería. Vivieron en la pobreza durante la mayor parte de sus vidas, y cuando él no pudo permitirse un anillo de compromiso, le construyó una casa con sus propias manos en su lugar. Le pregunté en medio de esta historia sobre mi infancia. No mencioné las cosas que experimenté, pero sentí que ella también me habría dado un gesto despectivo y un discurso sobre mi imaginación como niño. Tu abuela era un poco supersticiosa. Por un tiempo, pensamos que podría haber estado desarrollando Alzheimer ella misma, suspiró mi madre mientras guardaba fotografías en una caja de cartón. Eran solo pequeñas cosas, como no recordar dónde había puesto sus llaves, olvidar hacer cosas en su jardín. Solo pequeñas cosas. De repente, sentí como si se levantara un peso de mi pecho. Eso bien podría haber sido la explicación para las rarezas y las cosas extrañas. Me sentí un poco grosero diciéndolo en voz alta yo mismo. Mi madre me pidió que la ayudara a empaquetar cajas en la parte trasera del coche, lista para comenzar a sacar sus cosas de la casa y dejar que se convirtiera en una choza abandonada en medio de la nada. Cuando terminamos de empacar, me subí al asiento del pasajero, encendí un cigarrillo y miré hacia atrás para dar un último adiós al lugar donde pasé mucho tiempo con mi abuela favorita en el mundo. Lo único es. Mientras volvíamos a casa, ¿por qué la vi mirándome desde debajo del escalón con una sonrisa en su rostro y demasiados dientes?